Queríamos hablar con vos con respecto a esta inminente aprobación de la ley 3308, la reforma que tiene que ver con el transporte de hidrocarburos en el Golfo de San Matías. ¿Cómo está esta situación? Bueno, mañana se da la segunda sesión en la legislatura rionegrina. La primera fue el 25 de agosto, hace apenas un par de semanas. Se presentó un proyecto sin previa consulta, sin previa información. Algunos legisladores nos pudieron contar que el proyecto se presentó una noche, un par de días antes, invitando a algunos de algunos bloques a ser coautores, cuando en realidad ninguno lo había escrito. Es un proyecto que contempla la fiscalización, regulación, fija tasas impositivas y demás para todo lo que tiene que ver con oleoductos en la provincia de Río Negro, pero particularmente el artículo 15 tiene una característica central, que es lo que nos llevó a la acción todas estas 2 semanas, que es que quieren modificar parcialmente la ley 3308. La ley 3308 nace de la lucha popular allá por el 95, yo en ese momento tenía 13 años, y salimos a las calles por la amenaza de un oleoducto que iba a estar con salida al mar acá en las grutas. En ese momento juntamos más de 12.000 firmas y 4 años más tarde, en el 99, por unanimidad, en la legislatura se aprobó la 3308, que prohíbe cualquier tipo de actividad hidrocarburífera en mar rionegrino, en el Golfo San Matías, y cualquier tipo de traslado o de colocación de buques y de terminales de carga y descarga. La modificación de esta ley, por parte de la legislatura, nosotros seremos comunicados a los legisladores y las legisladoras, es un acto ilegal y constitucional. Hay un acuerdo, por ejemplo, que se llama el Acuerdo Regional de Escazú, firmado por el Ejecutivo Nacional, junto con todos los países de Latinoamérica, que establece, entre otras cosas, el principio de no regresión sobre derechos ambientales adquiridos. Esto quiere decir que si uno tiene un derecho ambiental, como por ejemplo esta ley 3308, no puede haber ningún tipo de modificación o de regresión. En todo caso, como también lo dice la Ley de Ambiente, la Ley Nacional de Ambiente, tiene que haber una progresión, es decir, ir hacia adelante en la obtención de derechos ambientales. En este momento estamos pendiendo de un hilo con esta ley, porque mañana se va a realizar la segunda votación, que es la segunda y final votación, si se repite el voto que se dio en la primera, que fue una abrumadora mayoría con solo un voto en contra y 3 ausencias. Si se repite esta votación, decía, la ley va a quedar modificada parcialmente. Esto quiere decir que se va a poder instalar oleoductos en la provincia de Río Negro con salida al mar sobre el Golfo San Matías. Fabricio, ¿a Nosotros qué se debe que tenemos tantos votos a favor de esta modificación? ¿Qué piensan ustedes? Nosotros tenemos muchas teorías, pero particularmente tuvimos el testimonio de algunos legisladores que nos dijeron sinceramente que este era un proyecto que se bajaba desde arriba. Asumimos que desde arriba tiene que ver con instancias políticas que lo superan a ellos como legisladores rionegrinos y rionegrinas, y obviamente que está involucrado también YPF. El tema central pareciera ser Vaca Muerta, con un yacimiento petrolífero y gasífero de dimensiones extraordinarias. La particularidad de Vaca Muerta es que está produciendo muchísimo más petróleo del que puede sacar por el puerto de Bahía, entonces están buscando alternativas. Y el Golfo de San Matías se presenta como una alternativa viable, aunque hay una ley que lo protege justamente porque todo oleoducto y toda terminal de carga y descarga a nivel mundial, no hay ningún ejemplo que no hayan contaminado, entonces esta ley justamente nos protege. Pero bueno, la legislatura insiste a través de sus legisladores y legisladoras en mantenerse en la misma postura. Hemos hablado con diferentes personajes de la legislatura y mantienen la postura y aluden que este principio de no regresión, que transformaría en inconstitucional el artículo 15, que debería, esto seguramente no es así, nos dijeron, porque seguramente ya en la legislatura para presentar este proyecto lo chequearon con que no sea inconstitucional. Nosotros estamos asistidos a la vez por representantes de la Asociación de Ambientalistas, de Abogados Ambientalistas de la República Argentina. Uno de ellos ahora está siendo entrevistado en Colombia como asesor por sus conocimientos. O sea que estamos muy bien informados, afortunadamente, y por eso podemos decir con total seguridad que la modificación de la ley 3308 es inconstitucional, es ilegal y además violenta nuestros derechos más básicos como ciudadanos y ciudadanas que queremos seguir gozando de este golfo hermoso, puro y limpio, y además trabajando acá porque la actividad principal del turismo
y de la pesca son fuentes de trabajo para alrededor de 50.000 personas en todo lo que es el mar rionegrino. Y este proyecto que promete desarrollo, inversión y mucho trabajo, en realidad, por ejemplo, que hemos comparado con otros países, lo que queda después es una zona sacrificada, que también se llama ecocidio, porque arruina y destroza toda la vida, la flora y la fauna, y por consiguiente, obviamente, la actividad de quienes estamos haciendo vida por acá. Claro. Fabricio, ¿pensás que esto tendría que haber tenido una audiencia pública antes de ser tratado en la legislatura? Creemos firmemente que debería haber sido así, y no solamente lo creemos, sino que también estamos amparados en leyes como, por ejemplo, la consulta previa a pueblos originarios, que es otra de las instancias legales que fue atropellada y avasallada sin ningún tipo de contemplación. El acuerdo regional de Escazú, que mencionaban con anterioridad, también hace hincapié en la información previa a los pueblos que se verían afectados de manera ambiental, con un impacto ambiental clarísimo, con proyectos de esta envergadura. Realmente nosotros insistimos muchísimo en el tema de la contaminación, pero por dos lados, por un lado, y por otro lado, insistimos muchísimo en el tema de la ilegalidad de lo que se está pretendiendo modificar. Le hemos avisado a todos y a todas los legisladores, le hemos mandado correo electrónico. La misma legislatura pone a nuestra disposición, entre la primera y la segunda vuelta, un correo a donde nosotros podemos, como ciudadanos comunes, podemos enviar un mensaje y pedir que se modifique o hacer algún tipo de agregado o de comentario sobre el proyecto. Lo hemos hecho y el 80% de las veces sale rebotado el mismo correo oficial que nos da la legislatura como instancia de participación ciudadana. Hemos optado por escribirle a los legisladores y las legisladoras a través de sus correos que aparecen, que figuran ahí en la página de la legislatura. No hemos obtenido ninguna respuesta. Hemos enviado cientos de correos y ninguna respuesta. Y mañana tenemos el desglose de lo que se va a tratar en la asamblea y el proyecto se mantiene igual y tiene un agregado que dice sin observaciones. Pese a que hemos enviado cientos y cientos de correos, no hay ningún tipo de referencia que nos haga pensar que los legisladores y las legisladoras contemplan lo que claramente es una ilegalidad y además claramente no hay licencia social para seguir avanzando en este tema. Fabricio, muy claro todo tu punto de vista, nos parece oportuno poder tener también la otra palabra, porque teníamos la semana pasada al vicegobernador Alejandro Palmieri con respecto a esta aprobación en primera vuelta, pero queríamos saber bien qué pasaba, sobre todo con el medio ambiente. Esto hablábamos de la fauna, del turismo, y qué probabilidades había sobre todo de poder frenar esta modificación. Por ahora ninguna. Evidentemente por cómo se manifiesta la legislatura en casi su totalidad, salvo por un solo voto en contra que también nos informó que pretendía mantenerlo, que es el legislador Pablo Barreno. Salvo por ese voto, la mayoría de la legislatura se mantiene en su votación, por lo que nos han informado, así que las probabilidades de que mañana se pueda revertir y no seguir adelante en esta ilegalidad son muy pocas. Las acciones que nos quedan obviamente tienen que ver con la movilización popular. Cada vez somos más, cada vez nos llaman de más lugares. Acabamos de participar en una asamblea plurinacional con más de 40 personas de diferentes asociaciones. Acabamos de recibir un comunicado del Foro del Mar Argentino, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero que lo firman un montón de asociaciones y fundaciones nacionales e internacionales de larga data que sustentan todo esto que estamos diciendo. Es importante decirle a la gente que no existe un solo proyecto que tenga que ver con oleoductos o con plataformas de carga y descarga que no haya contaminado en algún punto de su trayecto. Fabricio, esto es a nivel mundial. Claro. Es decir, que no tenemos ningún dato, no hay, solamente con el hecho de que estén los buques petroleros, por ejemplo, que deben viajar con los tanques llenos de agua por una cuestión de lastre. Cuando llegan a las zonas de carga, tiran toda esa agua, que son miles y miles de litros, obviamente totalmente empetroladas, porque vienen dentro de los tanques que después llevan petróleo. Claro. Ni hablar de las posibilidades de accidente, de que algún caño se rompa, de que haya un accidente con algún barco. Los accidentes existen en todos los proyectos de este tipo. Entonces las garantías que no se contamine la zona son nulas. Además que tenemos 4 áreas naturales protegidas y un parque nacional que el mismo vicegobernador hace poquito estaba festejando la creación de este parque nacional. Y esta terminal, supuestamente portuaria para cargar buques con petróleo,
va a estar a 9 kilómetros de un parque nacional. Fabricio, entonces los mensajes son muy ambiguos y nos damos cuenta claramente que la intención tiene que ver con otras cosas y no con la salud del medio ambiente y de la población. Fabricio, muchísimas gracias por el contacto. Estaremos en comunicación si realizan alguna medida de fuerza, alguna movilización en torno a este tema para difundirlo. Muchísimas gracias y que tengas muy buenas Mañana noches. estaremos, quería decir, Sí. mañana estaremos en la legislatura a las 10 de la mañana. La convocatoria es ahí para una movilización popular. Vamos a estar desde la multisectorial Golfo San Matías y bueno, toda la gente que se quiera aproximar, ahí estaremos para, de manera pacífica y democrática, manifestar a la legislatura que la 3308 no se toca. Bueno, Fabricio.